Bienvenido a la asignatura de Derechos Humanos. Soy la docente Flaminia Maietti y en esta ocasión analizaremos el caso de las esterilizaciones forzadas en el Perú. En los años 90, el Perú se encuentra en una grave crisis económica y social. Por lo tanto, el presidente Fujimori decide implementar varias políticas neoliberales en línea con el consenso de Washington, o sea, en línea con cuanto establecido por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario Internacional. Y durante los años del gobierno Fujimori, el Estado peruano se comprometió a implementar, adoptar y ratificar varios instrumentos de protección de los derechos humanos internacionales. Esto fue un compromiso que pero en la realidad no llegó a ser muy útil porque fueron muchas las violaciones de derechos humanos cometidas durante esos años. Y en el 1991, el gobierno Fujimori pone en marcha un programa específico que es el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar, justo en el cuadro de estas reformas neoliberales que se tenían que implementar. Y este programa incluía un plan de anticoncepción quirúrgica voluntaria. En el 1995, el Congreso aprobó una modifica a una ley, que era la Ley de Política Nacional de Población, y a través de esta modifica se incluye la esterilización como método de planificación familiar para las familias que era brindado por el Estado de manera legal. Es acá que empieza un verdadero plan de esterilización forzada para reducir la pobreza en Perú. Según el informe de la Defensoría del Pueblo, el plan de anticoncepción quirúrgica voluntaria alcanzó a 272.028 mujeres y también a más de 22.000 varones. Y además fueron 18 las mujeres fallecidas, según cuanto reportado. Probablemente fueron más. Y solo un caso fue reconocido por el Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de María Mamerita Mestanza. Y a través de este caso se llegó a un acuerdo del gobierno peruano que tenía que reparar la víctima y también el gobierno peruano tenía que reparar las otras víctimas de este crimen. Hoy hay miles de mujeres y también hombres que todavía están encontrando su justicia, que todavía ruegan para encontrar justicia y esperan sobre todo las reparaciones por ese crimen. Y los responsables de esos crímenes todavía siguen impunes, todavía no han sido ni reconocidos ni juzgados. Esa estrategia se implementó en el ámbito del Ministerio de la Salud y el Estado creó un verdadero sistema de cuota, por lo cual los varios puestos de salud de los varios profesionales médicos tenían que alcanzar niveles específicos cada año. Y si alcanzaban esos niveles, podían llegar a promociones, podían tener beneficios. Por lo tanto, fue una estrategia sistemática y generalizada. Esos dos términos, sistemático y generalizado, son muy importantes, que se implementó en Perú en esos años. Desde el 1991, en realidad 1996, hasta el 2001. Pero vamos a ver qué cosa es una esterilización forzada. La esterilización forzada es una práctica quirúrgica que lamentablemente ha sido implementada en varias zonas del mundo, no solo acá en América del Sur, también en Asia, en África, en Europa, también en Europa durante la época del nazismo. Y la idea es la de reducir la pobreza sin considerar la grave secuela física que ese tipo de intervención quirúrgica puede dar para hombres y mujeres. ¿Y cuáles son los elementos de este crimen? Son tres. El autor debe haber privado una o más personas de la capacidad de reproducción biológica.
El segundo elemento es que la conducta no haya tenido justificación en un tratamiento médico o clínico de la víctima. Y el tercer elemento es que la conducta no se haya llevado a cabo con el consentimiento libre e informado de la víctima. Y sobre todo, ese es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque esa estrategia se implementó generalmente, sobre todo en Perú, para personas de extracción social muy pobre, iliterados, personas que no hablaban español, eran quechua hablante, que vivían en zonas alejadas, en la selva, en la sierra. Entonces no podían dar su consentimiento a una procedura quirúrgica como esta porque no entendían lo que estaba pasando. Entonces, el crimen de esterilización forzada es un crimen que en el curso de los años ha sido reconocido por el derecho internacional y es reconocido en el Estatuto de Roma, que instituye la Corte Penal Internacional, tanto como crimen de lesa humanidad, cuanto como crimen de guerra. Crimen de guerra es un crimen que se implementa durante una situación de conflicto armado que puede ser tanto interno cuanto internacional. Ahora, las esterilizaciones forzadas se pueden considerar como un crimen de lesa humanidad. Tienen todos los elementos. Fueron un plan estratégico, generalizado y sistemático que fue implementado acá en Perú. El Perú, por ende, tiene obligaciones internacionales específicas porque debe identificar los responsables de estos crímenes y debe juzgarlos y debe hacer que ese crimen no quede impune. Además, el Perú debe reparar económicamente, pero no solo económicamente. También hay muchos daños psicológicos a esas personas afectadas. Entonces debe brindar un plan de reparaciones a las víctimas. Y lo que podemos ver hoy en el Perú es que no hay una voluntad del Poder Jurisdiccional de reconocer ese crimen. El proceso sobre el caso de esterilizaciones forzadas ha sido abierto, cerrado por varios años en las últimas décadas. Entonces, hoy todavía hay muchos casos que siguen impunes en muchas mujeres que persiguen justicia. Ahora, yo lo quiero dejar con una pregunta. ¿Una justicia tardía para las víctimas es una verdadera justicia según ustedes? Es muy importante que reflexionemos todos sobre ese tema y ver efectivamente si el Perú está en línea con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos en relación a ese caso específico. Muchas gracias.